Hola, buenos días, buenas tardes, Jordi desde Montpellier. Este aspecto, estamos en el aspecto Sol-Júpiter, lo hice la semana pasada, pero se me olvidó subirlo. Creí que lo había subido y se me había olvidado. Así que lo subo ahora y dentro de poco pues subiré el siguiente. Cuando lo tenga hecho, subiré el Sol-Saturno. Estas son las posiciones en las que estará el Sol, Júpiter en conjunción en el 19 de mayo de este año, sobre la 1:30, y aprovecho pues para hacerlo, ¿no? Sí, quería dar, bueno, pues las gracias por el apoyo, etcétera, que hay cada vez más suscriptores, eh, pero he visto, y lo he puesto en la hoja, en la descripción, eh, he observado como decir, la mitad de vistas en los aspectos que, que los planetas en casas. Y ya había antes muchas más vistas también en ciertas casas en signos. Entonces me pregunto si es porque no estáis acostumbrados a esta forma de hacer las cosas. Porque la mayoría de los vídeos que yo, bueno, se pueda ver sobre Internet, en YouTube, etcétera, y muchos manuales pues te hablan mucho más de la forma armónica o consonante y la otra la dejan de lado. Y cuando lo hacen, pues no distinguen un planeta de otro. Y yo pues eso intento distinguir un planeta justamente del otro, cuando hay uno que domina más que otro, que no es lo mismo. Y cuando la persona pues utiliza las dos funciones planetarias de la misma manera, o sea, al mismo nivel, no uno más que otra. Hay muchas diferencias. Dentro de eso hay un grandísimo abanico. Puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Sol al 90% y Júpiter al 10%, el Sol al 80%, Júpiter al 20%, etcétera, según cómo has aprendido en tu vida. Y eso no te lo da el tema. Eso es tu propia vida, tu propia experiencia, el medio en el que te mueves, que va a determinar eso. Bueno, pues vamos a comenzar con este Sol-Júpiter. Es una asociación de planetas cálidos donde Júpiter expande oportunidades al potencial y principios solares, a cambio de aprovecharlas, claro. Cómo mantener sus certezas y principios ejemplares, Sol, y ser ambicioso a la vez, Júpiter. Aquí faltaría el espíritu crítico, que en forma armónica pues no tiene tanta importancia, pero en forma inarmónica o disonante, sí, sí tiene muchísima importancia, ya lo veréis. En la forma armónica o consonante, es decir, conjunción, sextil, trigono, en conjunción las dos cualidades fusionan. En trígono, pues una sostiene la otra y en sextil no hay tanto exceso, hay más equilibrio, voluntad, optimismo, más trabajo a hacer. Las cosas no llegan tan fáciles como en el trígono. Suele ser gente con una apariencia algo exuberante, que quieren mostrar una buena apariencia y, y de un carácter muy jovial a la vez, muy optimista a la vez, cuando es forma consonante. Bueno, el padre es un hombre de fuertes principios culturales, filosóficos o religiosos.
puede ser un viajante también, que a veces quiere tener siempre razón y que le ha dado una buena educación y ensanchado sus horizontes al niño, dándole conocimientos para desarrollar sus talentos, encontrar el misterio de la existencia y de su propia vida, y los fundamentos de su personalidad. Después es a él de aprovechar esto o no. Esto puede llevarle a viajar y estudiar otras culturas de las que saca certezas y convicciones que guían su vida. Buscar un mentor que le inicie, un mentor, un maestro, ¿no? Jovial, de buen humor, simpático, confiado, cara al futuro, noble y generoso, tolerante, voluntario, organizado y optimista, seguro de sí, de sus capacidades, exageradas en conjunción y más en disonante. Planifica su vida con realismo y entusiasmo en sus objetivos, aunque a veces los ponga en duda. Su confianza sea y su confianza sea aparente. Solo necesita más esfuerzo para lograrlo. Por ejemplo, en Quincuncio o en Sextil. Atrae la estima de los demás. Leal y acogedor, ofrece confianza. Exigente, Sol, o más crédulo, Júpiter. Razonable, paternal, Júpiter, o más autoritario, Sol. Pretende ser un centro de referencia con quien contar, un modelo de jerarquías, valores estables y tradicionales, de respeto a la ley, de certezas y fuertes principios éticos, Sol, que muestra a los demás el camino a seguir, la rectitud a tener. Se esfuerza en ser justo y hacer el bien para no perder la admiración de sus seguidores, aunque en ocasiones puedan aprovecharse de su buena voluntad, a cambio de su admiración. Sol, consonante, y Júpiter algo más débil. Es un burgués conservador, que es o se cree un modelo de representación social. Veréis que aquí vais a ver mucho, vais a identificar mucho los llamados influencers en YouTube. Es un burgués conservador que es o se cree un modelo de representación social, jugando el papel de un personaje importante, Sol, a la vez concreto y pragmático, Júpiter. Una vedette admirado por todos, pecando a veces de digno y orgulloso, que se cree por encima de la media. Pretende ocupar el sitio que se merece sin tener que mostrar su valía si es posible, Sol. Y si no, bueno, siempre sabe mostrar sus competencias concretas sobre el terreno, rendirse útil por su saber hacer, Júpiter, y decir en vista de aplausos, Sol. En el fondo no hace nada gratuito. A cada acto que hace se debe un prestigio, algo a ganar. Es un líder exigente y o cálido que organiza su vida y la de los demás, con convicción o con fuerza. Seguro de los argumentos claros y simples, pero bien fundados, de sus fórmulas sensatas y prácticas, puede tomarse por Dios o que éste guíe sus palabras y actos, interviniendo allí donde no le llaman, imponiendo sus principios y certezas inquebrantables, sin perder la alegría, pese a provocar molestia o invasión en los demás cuando les aconseja lo que deben hacer e intentando ser tolerante. Pero bueno, puede ser un poco pesado a veces. Sus discursos son persuasivos. La modestia no es su fuerte. Debería escuchar más a los demás, opinar solo cuando se lo piden y ser menos arrogante. En la forma disonante es mucho más arrogante, evidentemente, ¿eh? Aquí puede serlo, depende del tema y de la persona. Expansivo, ambicioso, Júpiter, y con sed de reconocimiento, autoridad, honor y poder, de hinchar su ego, Sol, con buen juicio realista y pragmático, implicándose sobre el terreno, Júpiter. Tiene una alta idea de sí mismo, Sol, de lo que cree merecer, consonante. Intenta respetar
el derecho del otro sin sacrificar sus propias ambiciones. Júpiter. El reino del yo primero, y tanto mejor por los que le siguen y peor por los demás, aunque también muestran generosidad, claro, en Trígono sobre todo. Es un líder, Júpiter, que se cambia en jefe, Sol. Necesita una vocación que le permita expresar su autoridad. Amor a la vida, fe en sus capacidades, sabe lo que vale y lo que quiere, de fuerte moral ética o religiosa, muestra prejuicios y a prioris que no pone en cuestión, suelen ser estereotipos, como por ejemplo, no sé, el catalán es tacaño, ¿no? Es una persona tacaña, y ahí se queda fijo, ¿no? Evalúa seres, cosas y situaciones en función del criterio simple y aparente, Sol, sacando lecciones simples y eficaces en función del buen resultado, Júpiter, como si el mundo fuera un teatro de papeles estereotipados. Tienen muchas pretensiones o viven por tenerlas, un estatus social digno, altos cargos, honores, riquezas, que promete este aspecto, y juzgan merecer de antemano, Sol, o por sus competencias, Júpiter. Quiere hacer algo grande, digno de elogios. Sabe tomar sus responsabilidades, en consonante, pero preferiría una vida placentera, sin retos y que va de sí. Más Sol. Su sociabilidad, la tendencia a gozar de la vida, pertenecer al consensus mayoritario, les facilita insertarse en la sociedad, y más con Luna, Venus y Neptuno o mayoría de signos pares. Pero sería menos activo con estos planetas y signos pares. Necesita la cooperación del otro, de sus súbditos o admiradores incondicionales, para lograr sus objetivos. Un influencer, si no tiene likes y vistas, pues no es nadie. Tiene que tener admiradores. Convencer sus argumentos prácticos que su doctrina, proyecto, etc., sea viable. Y le cuesta más en sextil y en quincuncio, claro. Se deben contraer demasiados compromisos. Si deben contraer demasiados compromisos, difícilmente se llevan a cabo. Les cuesta más. En los viajes pueden verse obligados a participar económicamente con cargas de más. Podría viajar mucho también. El éxito llega por mérito propio, saber organizarse y ser efectivo, o por las simpatías que se gana su optimismo y buen hacer, obteniendo ayudas de gente con preocupaciones materiales y entusiastas, como él, que comparten el sentido de jerarquías, de sus súbditos o admiradores también, la ayuda de ellos, de protectores, de personas influyentes y de alta jerarquía, tíos, simbolizado por Júpiter, y personas adineradas, hombres de ley, de iglesia, políticos, como pueda ser el Padre, el Sol, amigos y cercanos también. Obtiene más de lo que necesita y, satisfecho de las oportunidades que obtiene al vuelo si tiene buen tema, a veces, hoy estoy un poco distraído, a más salen bien las cosas, más generoso y empático es. El lado negativo puede ser que se acomode, y sobre todo más en Trígono, y se deje de llevar por la desedia, por el placer de las cosas, la buena vida, todo le sale bien. Entonces, pues hace menos, ya que todo le sale bien, menos esfuerzo, etc. Cuando las cosas le salen mal, tenta la suerte, dramatiza, hay frustración, etc. Cuando Júpiter está en trígono al Sol, y Júpiter en la parte superior, pues se dice que hay más franqueza, actitud filantrópica, espiritualidad.
favor de los superiores. Y si es el Sol el que está en la parte superior, pues suerte en los oficios públicos, más dinero, inversiones, confianza, refinamiento, o sea, más prestigio, dinero y prestigio. Favorece al diplomático, político, cargos religiosos, catedráticos, acuerdos y relaciones benéficas con extranjeros, honores, hombres de leyes, terapia física, medicina, educación, administración, consejero, filósofo, aspecto del líder, el presidente, por ejemplo. Es una de las cosas que se miran mucho a la hora de elegir un presidente en los temas, estos aspectos Sol-Júpiter. Relaciones públicas, medios de comunicación, teatro, derecho, negocios, espectáculo, ya que el Sol juega un personaje. Va desde personajes comunistas, por ejemplo, como Carlos Marx o Marcelino Camacho del Partido Comunista Español, a la dictadura de Franco y de Hitler. Son gente de carisma, con profesiones reputadas y de buena retribución en general, de responsabilidad pública. Se supone que a más responsabilidades, mejor retribución, ¿no? Eso se espera. Que aprovechan bien sus oportunidades. Sol-Marte es el héroe bombero, el policía ejecutor. Sol-Júpiter es su jefe, su superior. Un Júpiter en posición fuerte hace subir la posición social. Y eso pues, fue demostrado por Michel Bucalan ya hace unos cuantos años. Mientras Venus desea, Júpiter consume. Si Júpiter es débil, el éxito llega inconscientemente quizás. El sujeto no disfruta tanto o tiene que hacer más esfuerzo y más sufrimiento para llegar. Le cuesta encontrar una pareja que esté a su altura, Sol, satisfaga sus necesidades, Júpiter. Como dicen los antiguos, tendrá hijos de los que gozará una vida plena, llena y honrosa, como se decía antes, ¿no? En la Edad Media. En general, buena salud y vitalidad que le protege de enfermedades o le ayuda a la recuperación, la vida placentera, pasar de sus límites, haciendo esfuerzos prolongados, predispone a disturbios hepáticos, presión arterial, por ejemplo, por cansancio, ¿no? Pero nada más. Pasamos ahora a la forma disonante, perdón. Disonante o inarmónica, es decir, conjunción, cuadratura, oposición, semicuadratura, etcétera también. De voz, suele ser una persona de voz potente, también lo suele ser en consonante, pero aquí hay más porque hay una distorsión. Como se trata de un aspecto de Júpiter, te puede brindar oportunidades y suele ser favorable, pero hay que aprovecharlo y hay que cambiar el aspecto. No se hace solo. El aspecto carece de trascendencia y de pluralidad. Es decir, solo cuenta él, nadie más, cuando es muy disonante. Hay exceso también, exageración, enfrentamiento de fuerza y en oposición. Además, pues hay complemento. Se aprende la lección, claro. La personalidad puede ser jovial, encantadora, deseada en cualquier reunión, pero las ideas no son tan claras ya. Aunque simples, están más basadas en prejuicios y estereotipos que lo que decíamos antes. El catalán es tacaño, y punto, y no hay más. Y de ahí no sale. O en la experiencia razonable, ¿no? Júpiter, que sería, pues eso, mucho más razonable y diría, bueno, sí, yo conozco algunos que son tacaños de catalanes, pero la mayoría, pues no lo son. O hay tantos tacaños como no tacaños, en fin, ya cambia de idea, ¿no? Con Júpiter. El yo solar se hincha y ensancha, sobre todo en cuadratura, ¿no? Se toma demasiado en serio y por alguien importante, lo sea o no. Entre megalómano fanfarrón, sintiendo que Dios está con él o él mismo es Dios, de alguna manera, no lo va a decir, pero bueno, es
comportamiento que se cree más que nadie, ¿no? Sería más por el Sol o más bondadoso y crédulo por Júpiter. Se valora muy alto, quiere ser y aparentar más de lo que es, representando un estatus social por encima del que ocupa, busca relaciones prestigiosas y esforzándose en ser reconocido como una autoridad y modelo, Sol, por sus gestos y hechos. Júpiter. Ahora, el sujeto pasa de mantener sus certitudes y convicciones, Sol, a un pragmatismo material ambicioso y el reconocimiento público, Júpiter. Por periodos, voluntariamente o no, o bien, según como haya aprendido la lección y qué planeta domina, su autoestima es tan alta que basta con su presencia para querer ser admirado y digno de elogios, aceptado de todos, Sol, sin tener que demostrar sus competencias y méritos, ni hechos, Júpiter. Un rey Sol que debe ser considerado por quien es y no por lo que hace. No necesita competir ni ser comparado a otros. Si Sol más fuerte y Júpiter no le apoya, es más hipócrita, critica a todos. Padres, jerarquías, por no verse valorado a su justo nivel, de no reconocer sus méritos. Se cree todo permitido, Sol, sin merecerlo, Júpiter. Se creen preferidos a todos, es soberbio, se toman por divos, se frustra en oposición o se muestra más colérico quizás en cuadratura. Si escucha a Júpiter, querrá ser reconocido y admirado por lo que es. Sin justificación, Sol, pero en ocasiones deberá mostrar sus dotes y hacer sus pruebas, competir con los demás. Júpiter, mostrar sus competencias. Su oportunismo y ambición puede ser tan grande, Júpiter, que no muestra vergüenza alguna, si disonante, ni sigue reglas morales, principios cívicos o ideales éticos. Sol, exagerando para ser el centro de atención. Sol, ávido de gloria y reconocimiento, toma las oportunidades para obtener sus fines, disfrutar de todo sin moderación alguna, en la vía pública, es decir, delante de todos, sin escondérselo. Júpiter acepta cualquier compromiso para realizar sus objetivos, aunque sea una parte. Usa todo medio a su alcance, moral o ilegal, inmoral o ilegal, Júpiter, y tanto peor si no son éticos. Es el precio a pagar. O bien, tenso, más exigente que cálido, su absoluto principios e ideales exigentes, Sol, rechazan toda negociación o compromiso, Júpiter, salvo en algunas ocasiones. Critica a los oportunistas que cambian de chaqueta. Y esto se ve mucho en política. Serían más jupiterianos. Los que ceden concesiones, pues son un ultraje a la dignidad, Sol. No se da los medios porque no aprovecha las oportunidades, puesto que no prefiere ser digno y seguir sus reglas a aprovechar las ocasiones. Si consigue solventar el problema, se hace valer, Sol. Aprovecha las oportunidades al vuelo sin ser oportunista, Júpiter. Desea que reconozcan sus méritos y competencias, Júpiter, y subir a la cima, Sol. Cuando tiende a abarcar demasiado, no puede controlarlo todo. Pierde su energía, incluso promete lo que no puede cumplir. Muy político. Debe aceptar sus límites, delegar responsabilidades si es necesario. Necesita disciplina y autocontrol, con un apoyo de Saturno si posible.
Así debería aprender a no ser soberbio y arrogante. Uno necesita del otro, de sus admiradores, porque el rey sin súbditos no es nada. Y el magnate sin clientes tampoco. Si no, el entusiasmo exagerado hace que ante el fracaso se vuelva a intentar de nuevo sin aprender la lección, causando intolerancia a la frustración ante la mínima resistencia y periodos depresivos. La discreción no es su fuerte. La exageración da fanfarronadas. Exigente igual con la pareja, pues no le concede los mismos privilegios que a él mismo. Puede ser un don Juan o buscar una relación permanente, estable, o bien seguir siendo un don Juan teniendo ya pareja, que aún es peor quizás, ¿no? Le gusta viajar, conocer lugares y gentes diferentes. Tiende a casarse con alguien de tierras lejanas, si Júpiter influencia. Para la mujer, matrimonio poco feliz. En disonante, ¿eh? En consonante, fantástico. Obseso por satisfacer sus ambiciones materiales, dispuesto a usar todos los medios a su alcance, olvida toda nobleza, honestidad y principio. Sol. Dispuesto a rendir servicios, Júpiter, que le ayuden a ser reconocido públicamente, Sol. No depara en intervenir, mostrarse, se hace notar a los cuatro vientos, incluso no duda en manipular los unos contra los otros, elogiando o criticando a quien sea, cambiando la verdad, cambiando de chaqueta, como se dice. Más Júpiter. Como los nuevos ricos, está motivado por ganar o mantener su estatus social, la respetabilidad, aunque en realidad no duda en cambiar de chaqueta. Júpiter. Detestando a aquellos que le critican o impiden conseguir sus fines por falta de principios, de seguir un modelo ejemplar. Sol. Es un conformista que tienta la suerte creando problemas de imagen pública con las leyes, la justicia, las relaciones, trampas, falta de tacto. Si aprende el aspecto, aprende lo que es esencial en sus principios e ideales, profundos, Sol, que no son negociables, Júpiter, y lo que es relativo, donde puede hacer compromisos para obtener algo sin faltar a sus principios morales, Júpiter y luego Sol. Sabe explotar las oportunidades, Júpiter, sin ser oportunista, ni renunciar a sus principios, Sol. Ostentoso y fanfarrón con el dinero, confiado en su suerte, gusta del dinero fácil, el juego de apuestas. Cuando tiene dinero lo despilfarra incluso de una vez, y se sienten abandonados por la suerte. Sanciones por la ley también. Hay periodos de poca actividad y ambición, de abatimiento periódico. Cuando aprende a llevar el aspecto hay crecimiento personal, puede obtener lo indicado en la forma consonante, es decir, el éxito, etcétera, etcétera. Debe esforzarse en ser amable, por ejemplo, porque en principio le va a costar en forma disonante. Si Sol, dificultad a dejarse llevar, a disfrutar simplemente, o bien lo hace contra su voluntad y es irritable. No aprovecha las ventajas y ocasiones, impide el éxito y la felicidad, no ve más allá de su nariz. El Sol cuadratura Júpiter, si el Sol está delante, renueva periódicamente su apetito de vivir. Si Júpiter está delante, necesidad de expansión periódica, de disfrute de la vida, impaciencia ante los obstáculos. Es un trepador social, generoso con quien puede obtener alguna recompensa. O sea, no hay nada gratis, como decía antes. Irresponsabilidad por distracciones y falta de palabra. Oposición. Yo, por ejemplo, conocí una persona, sí, es una persona solo, vale, pero es un simple ejemplo, eh, donde pensaba que merecía tener un puesto mejor, ser jefa, etcétera, y,
y bueno, a sus hijos les indujo, les aconsejó una carrera eh, que a ella le convenía. Uno abogado, otro médico. ¿Por qué? Porque eso le sirve a ella. No tiene un médico en casa, tiene un abogado en casa. Eso es un beneficio. O sea, siempre hace algo, o sea, por un beneficio, ¿no? Aunque sea un beneficio que nos parezca, bueno, no importa, no, te devuelvo el favor, no hay problema. Pero siempre suele haber algo así. Bueno, eh, irresponsabilidad por distracciones y falta de palabra, sea el niño se vuelve contra el modelo religioso del padre, sea contra el modelo de autoridad también del padre, ¿no? La buena salud y la vitalidad peligran, pues acostumbrado a la buena vida, los buenos manjares, placeres en exceso, los malos hábitos, como el poco ejercicio, la vida sin preocupaciones mayores, la falta de moderación, son esta gente que, bueno, va a los buenos restaurantes porque se lo pueden pagar, con buenos manjares, buen centollo, eh, bien alimentado, siempre jovial, disfrutando de la buena comida, y lo ve natural. Para él es natural disfrutar de todo eso. Y no mira que los demás no lo puedan disfrutar, a él le da igual. A otros sí, ¿no? Hay algunos casos que sí, pero... Periodos de melancolía con abatimiento y poca actividad, causando disturbios fisiológicos, agotamiento nervioso. Más si conjunción, pues a menos de 3 grados, ¿no? Aunque necesita descansar lo suficiente, le llevan a fracasos sociales, problemas de justicia, legales, accidente por excesos, riesgos como en el deporte, peligro de caída, a caballo antiguamente, claro, ahora sería en coche, ¿no? Y medio de transporte, accidente por medio de transporte, peligro de ruptura de vasos sanguíneos, apoplejía, más en el signo de Aries, que es la cabeza, disturbios hepáticos, presión arterial, depresión si no se siente valorado. Si el Sol es más débil y Júpiter es disonante, pues, por ejemplo, estar en casa 2, casa 3, en fin, pudiendo compensar sus excesos de bulimia, goloso, obesidad, avidez, falta de moderación, se fabrica a medida sus leyes confortables para saciar sus propios apetitos, sin importar que éstas sean justas o admitidas por los demás. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta dentro de poco. Chao, chao.